Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal A Través del Cristal. Hoy me gustaría hacer una reflexión acerca de la frase de "el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional". Hace algunos días me puse a analizar esta frase y siempre me pareció muy verídica. Sin embargo, ahora pues que la analizo un poquito más detenidamente, siento que pues no es una verdad absoluta. ¿Por qué lo digo? Y se los voy a decir con un ejemplo. Digamos que, por ejemplo, María, la madre de Jesús. Yo estuve pensando en ella hace unos días y vi que, digamos, me puse en los zapatos de ella. Entonces yo dije, bueno, si uno fuera una mujer como ella y viera que a su hijo lo asesinan en una cruz, los crucifican y pasan los años, yo creo que es muy difícil decirle a una madre, puede que haya sufrido por el momento que pasó, pero deja de estar sufriendo, no sufras más porque el sufrimiento es opcional. Me parece un poco, no sé, insultante eh, decirle a una persona como deja de sufrir por algo, porque el dolor es inevitable. De pronto tú pasaste por un momento, te dolió bien, pero si estás sufriendo es porque tú quieres sufrir, ¿sí? Entonces, a mí me parece un poco, sí, insultante que le digan a uno o decirle a uno a alguna persona, deja de sufrir por X o Y cosa que te está pasando a ti, porque es que nadie conoce el sufrimiento de la otra persona. Entonces, puede que nosotros veamos que le pasó algo a alguien y uno diga, bueno, de pronto eso no es tan grave, pero para la persona sí es algo que le duele mucho. Hay situaciones en las que uno no decide sufrir, ¿sí? No decide tener ese dolor y puede que uno haga hasta lo imposible para dejar de pensar en eso o dejar de sufrir, pero es muy difícil porque hay momentos en la vida en que no es tan fácil como, ay, voy a dejar de sufrir y voy a superarlo y ya pasó. No, por ejemplo, como en el caso de María, yo me imagino que una madre nunca puede superar el dolor de la pérdida de un hijo. Puede que ya no lo recuerde con la misma intensidad con lo que lo vivió al principio, pero creo que una madre nunca deja de sufrir por el sufrimiento de un hijo. Una cosa es cuando uno de pronto tiene algún problema y se queda en el problema todo el tiempo, de pronto es algo de uno, listo, no es probable que uno tenga las herramientas para poder dejar ese sufrimiento y a veces uno se queda mucho tiempo en un sufrimiento y que no debería postergar ese dolor. Está bien, ahí en esos casos yo creo que la frase sí puede aplicar, pero hay momentos en los que el sufrimiento no es opcional, el sufrimiento es algo que es constante y no sé, lo digo digamos por mí, porque sé que digamos yo tengo un sufrimiento que es constante y he buscado la manera de salir de su sufrimiento durante años y no se va, es un dolor que no se va por más de lo que yo pueda hacer, no se va, es un sufrimiento que queda ahí, al igual que muchas personas tienen un sufrimiento que tal vez no le dicen a nadie y tú los ves externamente y las personas están felices, están tranquilas, pero internamente tienen un dolor que se lleva por dentro y que no es tan fácil de erradicar. Y así la gente te diga, ay no, pero es que eso no importa, no pasa nada, eso es algo que se puede superar con facilidad. Yo creo que hay cosas que no se pueden superar con facilidad. Y para eso el espiritismo tiene algo que es una terapia, que es la terapia de las obsesiones, que también me gustaría enfocarme eso en el futuro. El otro año me gustaría enfocarme también en eso para que lo podamos, para que sea más llevadero ese sufrimiento. Pero creo que esa frase no aplica en todos los casos. Hay momentos donde nosotros postergamos el sufrimiento y mantenemos ese dolor ahí constante porque nosotros queremos y porque no buscamos las formas de hacerlo. Pero hay otro tipo de sufrimiento que es muy difícil de quitar. Por ejemplo, cuando una madre ve sufriendo un hijo o cuando el hijo muere, no creo que sea tan fácil que una madre diga, "Ay, bueno, ya voy a dejar de sufrir porque eso ya pasó". No, o sea, no creo que sea tan fácil. O por ejemplo, si una persona con una enfermedad terminal, no creo que esa persona diga, ay, sí, tengo la enfermedad, bueno, me está doliendo, pero listo, el sufrimiento es opcional, entonces voy. No es tan sencillo. Me parece a mí que nosotros debemos ser empáticos con las personas
y entender que así a nosotros no nos duela, porque no fuimos nosotros los que recibimos los que no somos víctimas de ese dolor. Sin embargo, las demás personas sí lo sienten. Entonces, antes de hablar con una persona, cuando demos un consejo o cuando alguien nos cuente algo, pensemos que para esa persona sí es un dolor muy grande y que no es tan fácil superar eso. Hay sufrimientos que duran años en silencio, o puede que no sea por una enfermedad, puede que sea por algo emocional, o puede que sea por algo inclusive físico, y sentamos eso como algo que no podemos superar. Y es respetable para cualquier persona decir, no, es que para mí esto es difícil y no lo puedo superar tan fácil. Entonces, nosotros tampoco somos seres de luz, no tenemos de pronto la capacidad de soportar el dolor como los budistas o como estas personas de Oriente que quizás controlan todo ese dolor y ese sufrimiento. Entonces era más como una reflexión que yo quería hacer, porque muchas veces o nosotros les decimos a algunas personas como si sufres es porque tú quieres, o también porque nos lo dicen a nosotros. Entonces no creo que sea tan sencillo decir esas frases porque solamente nosotros sabemos el sufrimiento que estamos teniendo. Entonces les agradezco mucho por escuchar mi reflexión, les mando un abrazo y como siempre les decimos, escucha, analiza y descubre la verdad en tu interior. Muchas gracias.